Hola amigos de Contexto. Señores, si ya este próximo domingo 28 de abril son las elecciones generales en España, generales y también de Congreso y alcaldías. O sea que tendremos estas elecciones ya muy pronto después de todo este lío, porque la verdad es que hay que decirlo, Julio, todo este lío que se armó en las elecciones pasadas, porque estas son elecciones anticipadas, que se armó para poder formar gobierno. Como sabemos, en España ninguno de estos partidos, 4 que son los más fuertes, pueden tener la mayoría por sí solos. De hecho, se han hecho varias encuestas y el partido gobernante ahora mismo, Pedro Sánchez, es que tiene la mayoría, pero no alcanza a los 176 que tienen que alcanzar como los diputados en el Congreso. No hay mayoría absoluta. La mayoría absoluta, o sea que tendrían que hacer como pasó pues en el gobierno pasado, que acuérdense que fueron 3 elecciones que se hicieron, 3 votaciones, Julio, para poder... no, fueron 2. 2, y fueron hubo 2. un periodo que no tuvieron gobierno. Bueno, el gobierno encargado se llama. Ajá, y eso es lo primero que hay que señalar es que el sistema político de España es un sistema parlamentario. Sí. Es decir, no es como aquí que tú eliges un presidente, sí, sino el que designa el poder ejecutivo es el Parlamento, es decir, el Congreso de los Diputados. Y por eso es que España, tiene que tener tiene la mayoría absoluta. 350 miembros fijos por circunscripciones electorales, y esos 350 para designar gobierno tiene que tener 176 síes, como dicen ellos, o menos de 170 menos de la mayoría absoluta, menos de 176 no. Exacto. No es. No es. Y por eso tienen que buscar pactos. Entonces, ¿qué pasó en el sistema político español en los últimos tiempos? Desde el año 1982, ganó las elecciones el Partido Socialista Obrero Español. Previo hubo unos gobiernos de la Unión del Centro Democrático, un partido que desapareció. En el 80 ahí fue, que ganó el PSOE en el 82. Previo al triunfo del PSOE, con Felipe González, que tuvo 14 años en el gobierno, hasta el 96, en España solo se conocieron hasta el año 2015 mayorías absolutas. Es decir, 2 grandes partidos, el PSOE y el Partido PP. Socialista y el Partido Popular, que si no tenían la mayoría absoluta, hacían pactos con pequeñas fuerzas, pequeñas no, o con fuerzas regionales, particularmente los catalanes, que ahora están demonizados. Prácticamente han dado al pescado. No, decir catalán es como decir Al Qaeda. Bueno, por la separación, obviamente, porque los catalanes pero eso no era así hasta hace poco. Sí. El último gobierno de José María Aznar y el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y muchos de los de Felipe González, que no tenían mayoría absoluta, si tenían 160 diputados, le faltaban 16, o le faltaban 14, o le faltaba una proporción. ¿Con quién pactaban? Con Jordi Pujol, el cabeza de lo que se llamaba en aquel entonces Convergencia y Unió, que era la coalición de 2 partidos nacionalistas catalanes o identitarios, Convergencia Democrática por Cataluña y el otro Unión por Cataluña. Esa coalición que gobernó por muchos años Cataluña tiene un peso dentro del Congreso importante, tiene como unos 20 diputados, una cosa así. Casi todos eran de CiU. Habían algunos de Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora es el tiene muchísima 1. fuerza. Tiene mucho más partido, más fuerza de lo que evolucionó lo que era CiU, que primero fue Partido Democrático, Convergencia Democrática
de Cataluña, después Partido Democrático de Cataluña, y ahora se llama Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña. Entonces, un sistema parlamentario. O sea que ya estos partidos de Cataluña no están haciendo unión, sí, vamos a decir. Sí. Pero no mucho, Julio. Déjame explicarte un poquito. Sí. Hay dos fuerzas nacionalistas, diríamos, moderadas, ahora demonizados los catalanes. Sí. Una es en Cataluña, y otro los vascos, que es Junts per Catalunya, IRC, y el otro, los vascos, sí. El Partido Nacionalista Vasco, un partido antiquísimo, y una coalición que se llama Bildu, que es lo que llama la izquierda aversale, que es la izquierda patriótica de vasca, que se debilitó mucho con la disolución de ETA, pero que está resurgiendo como una fuerza parlamentaria. Esas dos, aparte de esas particularidades regionales, en España dominaron por casi 40 años el PSOE, el Partido Socialista y el Partido Popular, que es la evolución de varios partidos, pero dominados por uno que se llamaba Alianza Popular, que era un partido de los neofranquistas, vamos a llamar, lo que quedó del franquismo. Sí. Muchos ministros franquistas, sobre todo Fraga Iribarne, que fue el presidente de Galicia. ¿Y dónde se han ido esos votos? Esos votos, en el año 2015, en las elecciones generales del 2015, porque terminó el periodo de Rajoy en su primera elección en el año 2011, son 4 años, sí. Rajoy obtuvo mayoría absoluta. El Partido Popular obtuvo, creo que 185 diputados, si mal no recuerdo. En el año 2015, cuando las elecciones generales se hicieron en diciembre, el panorama político estalló. Totalmente. Totalmente estalló. Y entraron dos nuevas fuerzas al Parlamento. Primero, una fuerza de izquierda radical, de izquierda a la izquierda del PSOE, si se quiere, que es una coalición de lo que era Izquierda Unida, que era la única fuerza nacional o estatal en el Parlamento, que llegó a tener 13, 14 diputados. Era muy pequeña, y un movimiento que se llama Podemos, sí. Que es un partido que surgió de aquel movimiento de los indignados, sí. Del año 2011. Sí. Entonces, muchos jóvenes eran en aquel momento. Son todavía muy jóvenes, son todavía de menos de 40 años, casi todos. Sí, pero en aquel momento eran jovencitos. Eran muchachos jóvenes, universitarios, estudiantes, etcétera. Ese movimiento que puso en cuestionamiento todo el sistema político y todas las certezas. Es un movimiento totalmente antisistémico. O sea, no totalmente, sí, pero Julio, es un movimiento que cuestiona cuestionaba en ese momento la realidad política, social y económica en España. Que también tuvo réplicas en otros lugares. Syriza, sí, claro. En Grecia. Son movimientos que responden, la Francia insumisa en Francia. No, y que responden a cuestiones, a procesos que se han dado son necesarios, Europa. Vamos a decir. Entonces, aunque ha perdido mucho poder. Sí, bueno, eso no se sabe. Se sabrá el domingo. Se sabrá el domingo. ¿Qué pasa? Podemos, cuando se hacen esas elecciones, Podemos sacó 69 diputados. Sí, mucho. El Partido Socialista, 90. Y el PP, que fue la fuerza mayoritaria, sacó 130, creo que fueron. Y otro nuevo partido de origen catalán, de derecha, liberal. Ciudadanos, que viene con un discurso aparentemente distinto, que decía que iba a renovar la política en España. Primero hizo un acuerdo con el PSOE, que no se pudo concretizar porque no tenía los votos suficientes, no llegaban a los 176. Sí.
Y Podemos no apoyó esa investidura de Pedro Sánchez. Sí. Hubo que entonces disolver las Cortes, es decir, disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones, porque si en un plazo determinado tú no formas gobierno, no se ponen de acuerdo, no se forma gobierno, entonces no hay que llamar a nuevas elecciones. Se llamaron a nuevas elecciones en el 2016. Sí. En el 2016 se llamaron a nuevas elecciones y en este caso el Partido Popular quedó con menos diputados que menos de los 130 y que también había el Partido tenido. Socialista. Sí. El Partido Socialista bajó de 90 y algo a 84. Entonces se formó un gobierno del Partido Popular muy débil, que con los casos de corrupción de la Gürtel estalló y hubo una moción de censura que impuesta propuso, por Pedro Sánchez, ¿verdad? No, la propuso Pedro Sánchez por eso. Y fue apoyada por más de 180 diputados de diferentes orígenes. Sí. Pero eso fue la moción de censura es un mecanismo mediante el cual el gobierno puede ser eliminado. Y el que propone entonces se convierte en gobierno. Eso le dio el gobierno. O sea que el mecanismo es así, que el que propone se convierte en gobierno. Sí, se aprueba. Sí, se aprueba. Sí. Esta es la primera. Pero tú sabes que no me gusta que sea porque pudiera haber intereses. Que el que propone sea el mismo que debe de... el partido. El partido que lo propone. Pero tiene que haber una coalición de muchos partidos. Sí, de apoyo. Tiene que haber, tenía 84 diputados hasta el día de hoy. Y sacó más de 180 votos. Sí. Entonces, había una... es muy elocuente Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez es un caso que lo sacaron, volvió y ganó la primaria y ahora aparentemente está en una posición muy ventajosa que vamos a ver en el próximo segmento. La tercera jornada de campaña electoral desplegó su actividad por toda España, pero el País Vasco fue escenario de tensión. Entre insultos y abucheos, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, participó en un acto en Rentería, donde arremetió contra nacionalistas. Euskadi no es vuestro. Euskadi es de todos los vascos y de todos los españoles. Por eso estamos aquí. El debate sobre separatismo también dominó los actos de otros partidos políticos. El presidente del gobierno español y el líder socialista, Pedro Sánchez, afirmó que está dispuesto a dialogar con los independentistas catalanes en el marco de la Constitución. España necesita un gobierno que dependa de su propia fuerza parlamentaria. Necesita un gobierno que apueste por las conquistas sociales. Necesita y exige de un gobierno que hable con todos, como vamos a hablar nosotros, dentro de la Constitución y dentro del Estatuto de Autonomía. Mientras, Pablo Casado, del Partido Popular, acusó a Sánchez de buscar un pacto para indultar a los líderes independentistas catalanes presos. Sánchez es una amenaza para España. Es un peligro público para España. No niega que pueda indultar a aquellos que han dado el mayor golpe a la legalidad después del 23 de febrero. Y eso no lo vamos a permitir. Desde Eibar, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que los tres partidos de derecha tienen una sola identidad y defienden un lenguaje y una bandera. Se mostró crítico con Sánchez y advirtió de un gobierno PSOE-Ciudadanos. De que van a hacer, si les dan los números, lo que quiere el poder económico. Un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. La única garantía para que haya un gobierno de izquierdas en el Estado es que Unidas Podemos esté en ese gobierno. Según los sondeos, ninguna formación puede obtener la mayoría necesaria en las elecciones del 28 de abril. Las encuestas de La Vanguardia indican que el 22% de los españoles apoya un pacto entre PSOE y Podemos, seguido de un pacto de los derechistas con el 16%. La única alianza que podría obtener una mayoría clara en el Congreso es entre el PSOE y Ciudadanos, que solo tiene el 14% de apoyo de Ciudadanos. Rocío Hurtado con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje sobre el inicio de la campaña. Hay que decir que la campaña electoral en España dura 2 semanas. Wow. 2 semanas nada más, la campaña oficial. Y evidentemente, cuando ya está llamada la elección, las 2 semanas anteriores también son de mucha actividad, pero los actos oficiales nada más pueden ser en ese periodo de 2 semanas. Eso está muy bien. Aquí que nos quejamos porque Sí. la estamos reduciendo a 3 meses. A 3 meses, Una cosa sí, así. 3 meses. Bueno. ¿Tú crees que PSOE y Ciudadanos se puedan unir? No. Que son los que más... Y espero que no, además. Espera que no. No, creo que no y espero que no, Sí. las dos cosas. ¿Qué sucede? Las encuestas en España han sido muy erráticas. Ese es un tema que hay que verlo. ¿Sí? Uno puede criticar a tal partido o X partido, pero la realidad es que además ahora ha entrado una fuerza que ha debilitado mucho al Partido Popular Vox. y a Ciudadanos, Sí. que es un partido de ultraderecha, Sí, sí. neofranquista, Sí. que se llama Vox, Sí. que existía, pero que no tenía representación en el Parlamento. En las elecciones anteriores obtuvo el 0,6%. Sí, pero parece que de va a los quedar votos. mucho mejor para... Hay muchas estimaciones distintas, pero todas dan que entra... Que entra en el juego. entra de una forma u otra entre un 8 y un 12 o un 13%. Es decir, eso es una fuerza parlamentaria que en España sería, dependiendo de la zona, porque el sistema de asignación por ejemplo, asignación de los congresistas. de los congresistas, una ley que se llama la ley de Ont, que aquí se usa. ¿Cómo es? Eso sería un programa aparte, hacer lo que es la ley de ONT. Pero la ley de ONT lo que hace es que premia a las zonas muy pequeñas, Ah, sí. Bueno. campesinas, Sí. sobre todo a los pequeños pueblos, Sí. y castiga A los más a grandes. las Como en zonas, Estados a las Unidos. grandes ciudades. Como en Estados Unidos. Exacto, Sí. pero en Estados Unidos, esto es para el Parlamento. Sí, ok. Es la distribución de los parlamentarios. Sí. Entonces, tú puedes sacar muchísimos votos. Por ejemplo, el caso de Cataluña. Los catalanes, del total estatal de toda España, sacan un 2,5%, un 3%, pero tienen 18 diputados. Ah, porque 19 premia diputados. por eso. No, porque hay circunscripciones Que tienen más peso. tienen más peso Sí. en el caso, Sí. en el caso de, Sí. de Cataluña, que fue un arreglo constitucional Sí, en su sí, sí, origen. sí. Entonces, un partido como Junts per Cataluña o Esquerra Republicana pueden tener una bancada de casi 20 entre las dos. Mucho para hacer una región pequeña. Para hacer, bueno, no es tan pequeña, es la segunda en tamaño, después de Andalucía, pero tienen un peso relativo muy alto. Sí, sí. Entonces, depende de dónde Vox saque más votos, si es en zonas urbanas o si es en zonas rurales, Para tener para poder representatividad. realmente Claro. tener una Una fuerza en el ganancia Congreso. de diputados mayor o menor. Es el voto de los es seguro. desilusionados, Lo que Julio. pasa es que De los que están cansados de la realidad existente. Vox surge. ¿Por qué surge Vox? Por la crisis en Cataluña. Sí. Entonces hay todo un área ultranacionalista que le gustaría borrar del mapa a la Generalitat, los catalanes, etcétera, que son votantes del PP y de Ciudadanos. Sí. Entonces, el PP probablemente obtenga la menor votación de su historia. Y este muchacho tiene poco carisma Y también. este es el muchacho de que Albert Rivera. realmente después de la salida de Rajoy, Sí. Que de la mala salida, porque bueno, una fue salida, expulsado por la claro, moción de censura, pero él además renunció a Sí. todo después de eso. le fue muy mal. Sí, pero si uno lo ve ahora, es un hombre mucho más de Estado, un hombre más inteligente en su accionar político, un zorro, como le dicen, un zorro político, al lado de estos muchachos lo que son ideólogos. Claro, aprendices. Así es. Sí. Entonces,
Tengo entendido que Vox no lo quieren mucho los europeos, que es anti-europeo. Bueno, no es como la ultraderecha francesa, que quieren destruir la Unión Europea. Sí. Ellos quieren reformarla. O los de la Liga Norte en Italia, que también son bastante... anti-europeos. Anti-Unión Europea, no anti-europeos. Sí, anti-Unión Europea, que es lo que son ellos. ¿Qué es lo que son ellos? Porque ellos ninguno son anti-europeos, sino anti-Unión Europea. Sí. Julio, ¿pero tú crees que Vox se alinearía con alguno de los partidos grandes? Porque claro, si están juntos en Andalucía. Por primera vez en casi 40 años, el PSOE ¿Van pierde. juntos? No van juntos. Cada quien va separado. Pero las elecciones en Andalucía, el primer partido fue el Partido Socialista, el que sacó más votos. Pero los partidos que estaban dispuestos a apoyarlo para formar gobierno, porque es el sistema parlamentario, sí, claro. Es el número de parlamentarios que tú tengas, no la cantidad de votos. Sí. Entonces, los que estaban dispuestos a apoyarlo, que eran Podemos, Izquierda Unida, no sumaban la mayoría requerida. ¿Quiénes la sumaban? Bueno, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que aportó sus votos a la investidura también. ¿Y cuántos votos tendría Vox en ese momento? No, tiene... en Andalucía creo que fueron 7 parlamentarios, o sea que fue importante, que es mucho. Fue importante. Es mucho para el tamaño del Parlamento andaluz. Sí. Y este partido nuevo, que está muy de moda ahora, con los jóvenes también, Julio, del Partido Animalista, que es... No, pero eso existe hace mucho, el PACMA. Ajá, el PACMA. Eso existe. Es un partido que defiende los animales, los derechos del animal, en contra de la tauromaquia, de la cosa de toro, que la tortura. Ellos se centran en eso. Aunque tienen otras propuestas. Porque dicen que pueden crecer. Ojalá que crezcan. Porque tienen muchos jóvenes y ahora está muy de moda todo esto de no comer carne y demás. Lo que pasa es que esos votos, si crece, PACMA sacó creo que un 1,5%, un 2% de las elecciones. ¿A quién se le sumarían si crece? No, lo que puede ser es que se pierdan. Pues si tú no tienes un 5%, no puedes entrar al Parlamento. Claro, es verdad. Y yo no creo que llegue al 5%. Lo que está pasando con Vox, que está erosionando la base de votación al Partido Popular, primero, antes que nada, y en menor medida, pero también a Ciudadanos, nunca a Podemos o al Partido Socialista o a los nacionalistas, podría pasar en el caso de que el PACMA creciera mucho. El otro factor es que en las elecciones anteriores del 2016, Podemos hizo una alianza con movimientos nacionalistas de izquierda locales en las mareas, se llaman en Galicia, Compromís se llama en Valencia, el país de valenciano, MES se llama en Mallorca, y esas coaliciones que aportaron como 7 u 8 diputados al total de 71 que tenía el bloque, ahora van solos, van separados. ¿Pero les convendrá? ¿A quién? No sé, vamos a ver. Todo eso hay que esperar. Sí, porque después ellos hacen sus amarres. No, y puede ser que sea lo que yo te digo, que si no sacan el 5%, se pierdan, aunque sea en su región. Por eso te digo que si les conviene. No es nacional. PACMA es nacional. Sí. Los otros son locales nada más. Sí. No les conviene ir solo porque se puede perder. Porque te digo, los partidos catalanes sacan entre el 2.5 y el 3% a nivel de toda España. Pero en su región, en su comunidad, son mayoritarios. Y fíjate la representación que tienen, que es mucho para tienen 15 o 20 diputados. Vámonos a la pausa. Volvemos con este tema. Lo que sí se puede decir
es que las tendencias generales que hay a que el PSOE repunta un poquitito en perjuicio de Unidos Podemos y que el Partido Popular viene a bajar con una subida de Vox, yo creo que esa es la conclusión que podemos llegar con estas encuestas y lo que nos vamos a encontrar. Un nuevo partido que va a irrumpir con fuerza dentro del Parlamento, que va a tener un grupo parlamentario que va a ser probablemente decisivo para el gobierno futuro del país, que se llama Vox. Tenemos un Podemos que empieza a declinar y que es más que fácil que en esa pendiente que ha cogido termine siendo un partido residual como lo fue en su momento Izquierda Unida, y tenemos un Partido Socialista que repunta porque probablemente la izquierda que está más a la izquierda del Partido Socialista es una izquierda que ahora mismo es un nido de grillos, por tanto el Partido Socialista viene a recuperar parte de su electorado. El que vaya a ser un bloque u otro el mayoritario, pues eso lo tendremos que ver en las elecciones. Podemos rezar a Dios unos o a Descartes los otros para que sea un bloque u otro, pero para mí sí hay dos bloques muy determinados en España. No es un bloque de derecha y uno de izquierdas, es un bloque sanchista y un bloque antisanchista. Y eso es lo que se va a decidir en las próximas elecciones. Bien, amigos, ahí veíamos este comentarista que hacía como una especie de resumen, un poco sesgado en algunas de sus opiniones, porque las encuestas, que yo digo que la única encuesta que puede decir qué es lo que va a pasar es el día 28. Y hay muchas cosas que están en juego y que en el pasado los medios de comunicación siempre han disminuido lo más que pueden a Podemos, sí, para que saquen menos votos, y no le ha funcionado. Sí. No le ha funcionado. Él decía que va a seguir disminuyendo. No ha disminuido. Hasta ahora no ha disminuido. No, él decía que puede, dicen, pero tú estás hablando de que de 67 diputados que tiene, hay estimaciones entre 40 y 45 diputados. Sí. Es una merma, pero no es que va a desaparecer. Sí. Y la entrada de Vox al Parlamento se estima que puede ser entre 15 y 25 diputados. Que es bastante. Ahora, es mucho, pero óyeme. Ahora bien, ¿qué puede pasar que este comentarista no lo consideró? Podría ser. Primero, el Partido Socialista va a subir. Sí, se dice que va a sacar entre 115 y 139 diputados. Sí, 130 y pico. Sí, 39. Dependiendo de ese balance, podría darse una situación en la cual el Partido Socialista y Podemos, Unidos Podemos, que es Izquierda Unida y Podemos, sí, Unidos Podemos, o sea, PSOE, no sumen los 176. Sí. Posible que eso suceda. Claro, es posible. Pero también que el PP, Ciudadanos y Vox tampoco sumen los 176. Bueno, no lo están sumando ahora mismo. Que no lo sumen. Sí. ¿Quiénes tendrían los votos para esa desempate, vamos a decir? Para ese desempate. Ajá. Los partidos catalanes, Esquerra, es verdad, y Junts per Cat. ¿Pero con quién se irían? No, ellos con el PP y Vox jamás. Es lo que te digo. Entonces jamás. Se irían con el PSOE. Jamás, espérate. Que pueden haber otras alternativas. Sería con el PSOE y el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, sí, y Bildu. Sí. El PNV es un partido que negocia... Pero yo creo que el PNV va con Vox, yo creo, ¿no? No, nada que ver. Es agua y aceite. O sea que se va también con el PSOE. Vox propone eliminar las autonomías. Sí, yo sé. Eliminarlas. Sí. Es decir, es liquidarlo a ellos. Y las autonomías no solo del País Vasco, de Galicia, que son las llamadas nacionalidades históricas. Una sola España. Sí, pero en la Constitución española dice que España está constituida por nacionalidades históricas. Sí. Cuando tú dices nacionalidades históricas, son naciones. ¿Cuáles son? Cataluña, País Vasco y Galicia. Sí. Entonces, si esos partidos nacionalistas apoyan al PSOE y a Podemos. No, quedan, porque nadie quiere decir que va a pactar con ellos.
¿Por qué? Porque eso le quita fuerza. Le quita fuerza a nivel del resto de España. Claro. Por el anticatalanismo, fundamentalmente. Fíjate que en ese video que vimos de ¿cómo se llama? De Albert Rivera, era en un lugar que se llama Rentería, en el País Vasco. Es importante. Y lo que había era el lazo ese de los catalanes y la bandera catalana. Pero es importante también, Julio, destacar que Cataluña es uno de las promesas de campaña de unos y otros. O sea, ser flexible, conversar con Cataluña, estar en contra, ha sido un ítem, vamos a decir, que en las encuestas está casi equiparado. Exacto, casi equiparándose con la economía. La economía ha sido el primer... Locura. Sí. Es una locura. Es decir, ayer, el día 23 y el día 22, hubo 2 debates entre los 4 candidatos que tienen representación parlamentaria. Y se armaron de... No, fueron yo los vi los dos. Muy bien llevados. El de la televisión española fue el lunes 22 y el de A3 Media, que es del Grupo Prisa, no, del Grupo Prisa no. La cadena A3 Media duró 3 horas, no, 2 horas casi. Y fueron muy bien llevados. Ahí, ¿cómo tú te manejas si tú apareces como un loco viejo, insultando y interrumpiendo? Eso tiene mucho que ver. Hay un video sobre el primer debate, porque ya el del 23 sí. no llegamos a obtenerlos. Ya están algunos. Bueno, pero ya se cierra la campaña, porque también no se puede hacer campaña... 48 horas, 24 horas antes. No, yo creo que son más. Es el sábado nada más. Es el sábado solamente. Sí, pues son 2 semanas de campaña. De campaña, no te van a quitar 48 horas. Porque ya acabaron todos los debates. El viernes termina la campaña, el cierre de la campaña, y el sábado es el llamado día libre. El día de reflexión. Sí, el día de reflexión. No sé qué le van a reflexionar, pero bueno. Bueno, pero la cuestión es que... Hay otro factor importante, por lo que todas estas encuestas pueden fallar, y es, todas dan casi un 40% de indecisos. Sí, muy importante. Altísimo el número de indecisos. Entonces, o sea que el día de reflexión sí puede funcionar. No sé, quizá el sermón de las 7 palabras los ayude, o no sé qué, pero... Bueno, no el dominicano, ¿verdad? No, el de allá, el del Papa. Mira, Julio, los temas más importantes en todas las encuestas fueron primero la economía, después la inmigración, igual que en el resto de Europa. Sigue la inmigración siendo un punto de campaña en España eso no es un problema. Importante. Eso pensé yo, pero lo vi en todas reseñadas, en todas las encuestas que vi. Y después la derecha ha querido hacer un problema serio, pero España, si no hay inmigración, colapsa todo el sistema económico. Además, la natalidad en España es negativa. Sí, es negativa. Entonces, además, no es de los países que más problemas de inmigración tienen. No. O sea, que no nada es tan que ver con lo de Francia, claro. Alemania, Gran Por su Bretaña. misma economía, que no está tan bollante. O sea que... Bueno, ha mejorado un poco. Sí, ha mejorado, pero no está como otras de Europa. Pero, sin embargo, yo vi que economía, migraciones y Cataluña son los primeros armas de campaña para los partidos y también las primeras cuestiones de preferencia cuando se hacen las encuestas. Es así. Sí. Es así. Y la corrupción también, por supuesto. ¿Perdón? La corrupción como cuarto apareció. Sí, pero ahora mismo es muy difícil acusar a ninguno porque los líderes del PP se fueron. Sí. Todo lo que eran de Rajoy y compañía. Lo mismo pasa en el Partido Socialista. Sánchez es un nuevo liderazgo, distinto al de Felipe González o el de Rodríguez Zapatero. Sí. Rodríguez Zapatero no tiene acusaciones de corrupción, en realidad. Fue más con Felipe. Sí. Y entonces ahora es una sensibilidad muy presente. Por ejemplo, ahora mismo se descubrió días antes o en medio de la campaña, lo que llamaron las cloacas del Estado, que son la fabricación de expedientes falsos
de financiamiento a Podemos por lo que ellos llaman la policía patriótica, que es un grupo de periodistas y policías corruptos para fabricar cosas falsas totalmente. Y esa es la justicia que lo está investigando. Pero, Julio, también hay que destacar que aunque se descubrió que no eran... no tenían fuerza. No tenían ningún fundamento. Esto de las casas también que se había... No, pero me refiero a eso ahora. Pero lo de la policía patriótica es un grupo dentro de la policía fabricando expedientes junto con periodistas de ultraderecha y medios de comunicación, fabricando expedientes falsos de transferencia de Irán, de Venezuela. Ah, sí, escuché lo de transferencias de Irán. Pero eso es mentira, se ha demostrado, y es la justicia que lo ha sacado a colación. Qué bueno, pero lo que sí le ha hecho daño a Iglesias es la cuestión de la casa, que aunque se dice que es una cosa. No, que dicen que no va con el estilo de vida que proyecta. Dicen que él proyecta un estilo de vida muy austero. Él no se robó la casa. No, él la compró. Grandísima. Sí, por eso te digo que no tiene fuerza, que no fue nada que se haya, como dijeron al principio, dijo que había actos de corrupción. No hay ninguna corrupción en este sentido. Nada. Pero sí los españoles han dicho que la casa no se corresponde con su estilo de vida. No. Bueno, lo que he leído en la prensa... No, lo que tú lees, lo que dicen eso. Hay otros que dicen otra cosa. Bueno, esa parte de los españoles. Vámonos a la pausa, volvemos. Sí, porque... Por suerte la democracia se ha impuesto. El señor Sánchez, la señora Rosa María Mateo, directora de esta casa presidenta, han intentado que no se produzca el debate. ¿Debería dimitir la señora Mateo? Y por cierto, señor Casado, me gustaría que le dijese a sus candidatos y sobre todo a sus candidatas que no es no. Y que cuando una mujer no dice sí, es no. Y es que cuando se sienten coaccionadas, hay ocasiones en las que no pueden decir que no. Ahí está el caso de las manadas. Usted nos preguntaba por política fiscal. Pues le voy a leer el artículo 31 de la Constitución española. Me conformo con que el próximo gobierno cumpla algunos artículos de la Constitución. Cuando se habla de ciertos temas se autoproclaman constitucionalistas, pero que ignoran permanentemente la Constitución. Me conformaría con cumplir la Constitución. Y por cierto, también le digo una cosa. Dígale a sus amigos ausentes de la ultraderecha que el vientre de una mujer no es un taxi. Y a usted, señor Rivera, le digo que el vientre de una mujer no se alquila. Entonces, ¿usted qué dice? ¿La gestación subrogada? No sea carca, señor Sánchez. Estamos en el siglo XXI. No quiere que hablemos, el señor Sánchez. No quería debate, pero deje que debatimos. El señor Torra... ¿Podría haber puesto la de la Plaza de Colón, señor Rivera? El señor Torra... Tengo aquí más fotos luego se las enseño. Señor Sánchez, ¿es Churchill o Le Pen? El Le Pen de la política española. Le llamo el Le Pen de la política española. Llevan tarjeta sanitaria única. Esto, si gobernamos, les llegará a su casa en los primeros 100 días. Está acostumbrado a estas mentiras, ¿no? A las falsedades, a las descalificaciones hiperbólicas de la derecha, del señor Casado, del señor Rivera, ¿no? En lugar de un detector de mentiras, habrá que poner un detector de verdades, a ver si dicen alguna verdad. Insisto, es que hay que ponerle el detector de verdades, no el detector de mentiras, porque todos son mentiras. Es una sentencia detector de verdades, señor Casado. Como van a mentir los dos, pues prefiero responder a las mentiras de los dos a la vez. Señor Sánchez, baje del Falcon, baje del avión, aterrice, porque toda esa lista que ha hecho no se corresponde con la realidad de la clase media española que sufre todavía consecuencias de la crisis. ¿Qué pasa? ¿Que los que no tenemos un avión, los que tienen un coche diésel, tienen que pagar un 31% más? Sí. Yo lo que le planteo, señor Sánchez, es que usted aclare a sus electores si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Ciudadanos o no. Y por segunda vez, emplazo al señor Sánchez a que diga claramente si está o no dispuesto a pactar con Ciudadanos. Sigue sin contestar si va a indultar a los presos que pueden ser condenados. Que los va a indultar. Las dos derechas llevan 10 meses mintiendo y sobre todo de manera mucho más intensa a partir de la foto del trío de la Plaza de Colón. Son ustedes licenciados en Derecho, saben perfectamente que hay que respetar la separación de poderes, que no hay precedente de ningún presidente del gobierno que haya dicho antes de una sentencia en firme qué es lo que va a hacer. Este debate se está viendo fuera de España y yo creo que por respeto a nuestro propio país podríamos mantener una mínima altura de Estado. Creo que este debate es lo suficientemente serio como para que no nos enseñemos fotos y nos lancemos papelitos y hablemos con un poco de seriedad. Lo escuchan, es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña. ¿Lo oyen?
Bueno, ahí veíamos, fue casi un show. Como dicen los españoles, los rifirrafes entre Rivera, que estuvo extremadamente agresivo, y ayer fue peor, aparentemente. Casado, que como nuevo líder que sustituye a Rajoy, no está a la altura de ese reto. Ese gran partido también. Y un Sánchez muy moderado, que no le interesaba ganar, sino empatar. Y un Iglesias, Pablo Iglesias, que yo que sigo mucho la política española, extremadamente moderado. Sí, de hecho llamó a la cordura. Sí, a la cordura, y haciendo referencia a la Constitución permanentemente. Cumplamos el artículo que dice que todo el mundo debe tener un empleo, una vivienda. Sí. Cumplamos el artículo que dice que la seguridad social es para todos. Es decir, esa es una estrategia, como estos se llaman constitucionalistas. Claro. Él dice, no, vamos a usar la Constitución para lo que... Por lo menos que se cumplan algunos de los artículos. Que se cumplan algunas cosas que no se cumplen en el aspecto económico y social. Sí. No, de hecho lo hizo bien. Sí, a mi entender, un poco extremadamente moderado para su Yo estilo. Creo que era su papel. Sus votantes dicen, bueno, lo que podría haber, vamos a parar a la derecha, y en vez de votar a Podemos, ese voto se va al Partido Socialista. Pero el Partido Socialista es verdad que podría pactar con Ciudadanos. Sí, entonces ahí se paran. Ahí sería un gobierno de centro derecha, más o menos. Sí. Pero fíjate, Julio, que fue más bien, estos debates han sido mucho show y no tanto presentación de planes, ni económicos, ni sociales. Aunque Sánchez inclusive, ha basado su discurso en lo social. No querían hacerlo en la televisión pública. Precisamente quizá por esto. Querían hacerlo en la televisión privada, en la 3 Media, y querían, la propuesta de Sánchez fue que invitaran a Vox también. Lo que pasa es que la Junta Electoral dijo, los reglamentos dicen que tienen que ser un partido con representación parlamentaria. Puede ser un partido sin representación. Sí. Es cierto. Y verdad. Pero quizás este discurso de Sánchez muy social le va a dar puntos, y por eso es el que estamos arriba en las encuestas, aunque tú muy bien dices que las encuestas se equivocan. Yo te estoy diciendo que de los 84 diputados va a pasar de los 120. Exacto. Es decir, se va a aumentar en un 50% por lo menos, pero 120 o 130, vamos a ponerle 130, para 176 tú necesitas todavía 46. Sí. Y hay que ver el resultado de Podemos, si queda sobre los 40 o sobre los 50. Sí. Ahí es que está el quid pro quo. ¿Por qué? Porque si no, el único que desempata esa situación son los catalanes y los vascos. Sí. Entonces ese es un tema más difícil de tratar, a pesar de que la propuesta de Podemos para Cataluña es una propuesta que coincide en muchas cosas con los nacionalistas. Dicen, nosotros no queremos. ¿Cuánto pasó, Julio, de la primera elección, de las pasadas elecciones, hasta que tomó posesión Rajoy? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque fue casi un año. Fue una España boba, aquello. Boba ha sido siempre. Boba ha sido siempre. Sí. Pero la economía se resintió. No. ¿Tú crees que no? No, porque no es que no hay gobierno. No, hay un gobierno provisional. No, hay un gobierno, como se dice, que administra los asuntos corrientes. Lo que no puede tomar es nuevas iniciativas parlamentarias, porque el Parlamento está disuelto. Exacto. Hasta que no se constituya un nuevo Parlamento, no puede tomar iniciativas de ley, pero los asuntos corrientes se siguen administrando. Sí. Entonces, pero ¿quién era el presidente encargado en ese momento? Rajoy, el presidente del gobierno. El presidente saliente, el presidente, cuando hay una disolución de Cortes, es decir, del Congreso, ya sea porque es el tiempo o porque se hace de forma adelantada, el que queda administrando el gobierno, no solamente la persona, el gobierno es el gobierno saliente. Es como debe ser. Y ahora, por ejemplo, Sánchez está
el Parlamento se disolvió y él está administrando los asuntos corrientes hasta que el 28, bueno, después del 28 hay un periodo de negociación, etcétera, hasta que se forme el nuevo Parlamento y las alianzas se determinen. Bueno, por eso es tan importante las políticas de alianzas que antes no lo eran en España. Sí. Bueno, fíjate lo que pasó hace 2 años. Tremendo. Sí es. Bueno, la verdad es que vamos a ver lo que pasa. Aquí detrás, aquí detrás tenemos, si lo ponen delante la gráfica. De 16 a 17. Vamos a verlos todos. Unidos Podemos de 30. No, ¿cuántos tenían? Por eso, de 36 Ahí hay un error, porque no es 71. ¿Tú dices el PP? El de abajo, no. Es que abajo dice, elecciones de junio del 2016. Empezó 85, eran 84. No sé por qué dice eso. Unidos Podemos no eran 71, hay que restarle 4, son 67. Porque había un pequeño partido del país valenciano, Compromís, que fue con ellos aliado, pero no quiso ni siquiera formar parte del bloque parlamentario. O sea Esquerra tenía 9. Convergencia Democrática de Cataluña tenía 8. Sí. Los otros que se perderían. Ciudadanos 32 y el Partido Popular 137. Entonces, lo que proyectan ahora las encuestas es esa encuesta, porque ese es el periódico de Cataluña, es entre 115 y 117 el PSOE. Esquerra le da de 16 a 17, a Podemos le da entre 36 y 39. El PDCAT baja de 8 que tenía a 2 o 3. Los otros de entre 8 y 10, que son partidos regionalistas. Entonces, Vox dice 43, 46. Wow. Me parece exagerado. Me parece muy exagerado. Ciudadanos 44 a 47 y el mira PP, cómo baja de 137. Mucho. Es el perdedor de todo esto. Sí, Podemos. El PP. Aparentemente. PP. Vamos a ver. Y Podemos, según ellos, sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo, Julio, que debemos de hacer en las próximas semanas un programa sobre lo que pasó después. ¿Qué va a pasar, verdad? Entonces, ¿qué pasa el día 28? ¿Qué pasa el día 28 y cuáles son los amarres que se van haciendo? Y si sale un gobierno de derecha o un gobierno de una coalición de izquierda. De cierta izquierda. Bueno, vamos a ver lo que pasa, señores. Nos influye mucho en Europa, además de que son tendencias que se van replicando porque es una situación parecida que tienen todos los países. Pero fíjate una cosa, antes de terminar, que yo estaba observando. El tema de Europa no tiene peso en las elecciones españolas. Es cierto que en Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda. Mira qué extraño, ¿verdad? No ha tenido nada de peso. No tiene nada. La discusión sobre el futuro de Europa no tiene ningún peso. No me había fijado. Es un ausente en esto como tema incluso de las mismas encuestas. Porque el peso de España no es tanto como uno cree. Sí, claro, es cierto. Señores, hasta la próxima. Nos vemos.